A grabar. Bueno, vamos viendo. ¿Cuál fue el último que vimos? ¿Quién se acuerda? ¿El lunes? El esquema de los procesos del método analítico. El esquema de los procesos del método analítico. Sí, de la obtención de los datos, el tratamiento de los datos y todo. ¿Y no iniciamos formas de expresar la concentración? No, creo que no. No. No, no, Además, pero porque lo tengo anotado aquí, qué raro. Dice 24 de enero, método analítico y luego formas de expresar la concentración. Y que vimos molaridad nada más. Sí, profe, sí lo vimos lo de la Sí, concentración. eso sí porque me hace muy cortito pues haber visto nada más el método que explicamos, ¿no? Debemos haber iniciado. Y me comenta aquí que explicamos lo que era la molaridad y hoy continuamos con normalidad. Muy bien. Sí, ya pasé lista. Déjame checar ¿Me qué podría está. poner retardo, por favor, maestro? Claro, ¿cómo te pides? Valdés Mendívil. Y aquí está también Dulce Cassandra. a mí también, profe, retardo. Ajá, ahí voy a ver. Dulce Cassandra. Y Mendívil, ¿cuál es tu primer apellido, me decías? Rodríguez. Valdés Mendívil. Valdés Mendívil. ¿Y cómo te apellidas? ¿Me dices? Escudero Encinas. Escudero Encinas. Y vamos a buscar a Cassandra. Creo que tiene problemas con su micrófono. Ya me puso, maestro. Sí, soy Valdés Mendívil. Sí, eres Valdés Mendívil, sí. Con razón no te encontraba nuevamente. Bueno, ahí está. Muy bien, entonces sí vamos a continuar a partir de normalidad. Y ya hacemos un ejemplo, ¿no? Para calcular estas formas de expresar la concentración. Son las formas químicas, ¿no? Molaridad y normalidad. ¿Qué es la normalidad, jóvenes? ¿Quién recuerda lo que es la normalidad? Pues es una forma de expresar la concentración, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Y vamos a pasar a la presentación, ¿no? Normalidad. La normalidad son los equivalentes con respecto del volumen expresado en litros. Los equivalentes. El equivalente es muy similar al mol, no es lo mismo, ¿no? Pero es lo mol. En concepto, representa el equivalente, representa una cantidad de sustancia, un paquetito, fijo así como el mol es una cantidad, un paquetito fijo, una cantidad de sustancia que tiene siempre el mismo número déjeme checar si estoy grabando. Sí, está grabando. Y sí estoy grabando, sí. Que siempre tiene el mismo número de partículas, ¿no? Por concepto de mol. ¿Qué es un mol? Pues es una cantidad de sustancia que siempre tiene el mismo número de partículas, independientemente de la sustancia que sea, ¿sí? El equivalente es lo mismo, es un paquete de sustancia que también tiene el mismo número de partículas, pero el equivalente está en relación de la disociación de la sustancia, cómo se disocia la sustancia. Mientras que el mol es simplemente la relación que hay entre la masa y el peso molecular, para sacar ese paquetito ese paquete de materia, ¿no? De sustancia química. Entonces, el equivalente es muy similar, lo vamos a ver en su forma, cómo se calcula. ¿Cómo calculamos un equivalente? Así como decimos, ¿cómo calculamos un mol? Estamos familiarizados luego con los moles que con los equivalentes. El equivalente está en función de la disociación del compuesto y depende, bueno, siempre es en función de la valencia del catión, de la sustancia o de la molécula que estoy trabajando. Únicamente que como trabajamos hay grupos funcionales muy específicos como son las bases, las sales y los ácidos, que son con los que vamos a trabajar en sí. Por eso se identifica
ese equivalente, pues el equivalente de un ácido, el equivalente de una base y el equivalente de una sal. Pero los tres se calculan o se estiman, no se calculan, se estiman de la misma manera, ¿no? Ese equivalente. Vamos a definir entonces cómo calcular. Para calcular, déjenme, voy a poner el pizarrón. Es más práctico hacerlo en el pizarrón. Así, ¿no? Agenda, única analítica. Abrir. Ujú. Bien, voy a poner pizarrón, ¿no? Voy a dejar de presentar esto para poner pizarrón. Uy. Bien. Normalidad es igual a equivalente por volumen de la solución. ¿Ok? El equivalente es igual a la masa entre el peso equivalente. Entre el peso de un equivalente. El peso de un equivalente va a ser igual al peso molecular entre el número de equivalentes. El número de equivalentes es igual al número de cationes, de aniones, perdón, que genera o que produce pero así me va a quedar expresado para sales y para bases. Vamos a empezar de una forma más general. No, ahí me excluye los ácidos, pues. O sea, el número, es que si no, ¿cómo meto los positivos? Número de valencia, sí lo vamos a poner. Para las sales, es el número de OHs. Aquí es donde entran los aniones, pues este es un anión. Para las bases. Y el número de protones para los ácidos. Y como lo había puesto ahorita, incluye estos dos, pero no me incluye el positivo, pues. Como lo había tratado de expresar ahorita, excluye los positivos. Entonces más vale mejor separarlos. Sería el número de valencia cuando es un anión, sería, pero el número de protones en los ácidos. Porque el protón, pues no. El protón siempre es 1, pues. No, sin embargo, depende de la valencia del anión. Es al revés. Entonces, mejor así para no generar confusión. Esa es la normalidad. Número de equivalentes, o cantidad de equivalentes, perdón, entre el volumen de la solución. El equivalente, la masa entre el peso equivalente. El peso equivalente es el peso de un equivalente. O sea, como decir, ¿cuánto pesa un mol?
Eso también lo podemos, eso también lo podemos definir, ¿no? ¿Cuánto pesa un mol? Un mol siempre pesa cierta cantidad de masa. Un equivalente también siempre tiene que tener una cantidad de masa, porque al final no es más que la expresión química de una masa que existe y que es la masa común, gramos, libras, toneladas, lo que sea. Nada más que nosotros lo expresamos en una forma química. Es lo que hacemos con los moles, ¿no? Recuerden, un mol siempre pesa el número de gramos que tiene la tabla periódica, ¿no? Un mol de oxígeno son 16 gramos, un mol de nitrógeno son 14 gramos, un mol de calcio son lo que pesa el calcio, ¿no? Sodio, así todo. Entonces aquí también el equivalente es la masa entre el peso equivalente, y el peso equivalente es el peso molecular entre el número de equivalentes. Y el número de equivalentes va a depender del tipo de sustancia. Por ejemplo, para el número de equivalentes, voy a poner acá, para un ácido, un ejemplo, dos ácidos, vamos a poner el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico. Los dos tipos de ácidos que sabemos que tenemos. Un hidrácido, HCl, donde no tiene oxígeno, es el halógeno u otro elemento aniónico como el azufre, que forma ácido sulfídrico, y son casos muy específicos, ¿no? La mayoría son halógenos, ¿no? Y se llaman hidrácidos. Y un oxiácido, H2SO4, donde sabemos que en los oxiácidos siempre la parte negativa no es una especie química como en los hidrácidos, o sea, no es un cloro, un azufre, un bromo. Es un anión, es un radical, es un compuestito, ¿verdad? Que no se descompone, siempre está formando, porque tiene enlaces muy fuertes, el SO4. Y esa es la parte negativa, significa que cuando se disocia un oxiácido, se separan los protones y lo demás queda como está, ¿no? Entonces, cuando se disocia en solución, va a formar un protón y un cloro negativo. Porque recuerden que estamos con soluciones, ¿no? Siempre tenemos que visualizar que mi sustancia se ioniza. El número, si dice que para los ácidos es el número de protones que liberan, entonces el número equivalente para ese ácido es 1. Este va a ser el número equivalente 1. Para el siguiente serían 2 protones más un sulfato. El sulfato negativo es la parte negativa. Y el protón son 2. Por lo tanto, su número equivalente es 2. ¿Sí? ¿Alguna duda de cómo determinamos el número de equivalentes? Aquí pues la complicación sería no conocer el compuesto, ¿no? Entonces recuerden que prácticamente la química básica pues trata de puros compuestos, ¿no? Nomenclatura, una parte muy importante de contenidos, nomenclatura. Aparte de las propiedades y todo lo que se ve ahí, ¿no? Estructura química. Se ven las fórmulas, ¿no? Los tipos de fórmulas que se forman, cómo se forma un compuesto, cómo se forma. Sí. ¿No? Entonces, ese sería, si no, pues hay que familiarizarnos con los compuestos, ¿no? Para el caso de las bases, siguiendo la misma lógica, ¿cuál sería el número equivalente del hidróxido de sodio? 1. 1. ¿Ya? Libera un hidróxido. Esperamos que va a liberar un sodio y un ion hidróxido, el cual es negativo. Entonces, su número equivalente pues va a ser 1.
Y para el hidróxido de calcio, número equivalente, número de equivalentes, ¿saben? Cantidad de equivalentes. ¿Cuál será? 2. 2. 2 hidróxidos libera, por lo tanto es un 2. Y así tendríamos las sales. Las sales dicen ese número de valencia. Vamos a borrar aquí así, para que no se encime. Sal, una sal. Vamos a hacer dos ejemplos también de dos sales diferentes. El cloruro de sodio y el nitrato de plomo. La primera sabemos que es una sal aloidea. Y el segundo es una sal oxisal, que se derivan de los ácidos, ¿no? Los oxiácidos, cuando se ionizan, la parte negativa siempre forma una sal. Por ejemplo, en el ácido sulfúrico que está ahí, la parte negativa es el ion sulfato. El ion sulfato forma oxisales. Sulfato de cobre, sulfato de plomo, todos esos son sales. Se llaman oxisales porque vienen de los oxiácidos. Y las otras que no tienen oxígeno, que es el cloruro de sodio, es una sal aloidea. Se forman pues con los halógenos, igual que los hidrácidos. Pues ven que unas se relacionan con los hidrácidos y otras se relacionan con los oxiácidos. Entonces son los dos tipos de sales que hay, ¿no? Y nos dice que es el número de la valencia del catión, porque es el mismo número de partes negativas que va a formar, ¿no? El sodio, ¿con qué valencia está trabajando el sodio en el cloruro de sodio? ¿Con qué valencia está trabajando? Ahí observando la fórmula química nos dice con qué valencia está trabajando. Profe, ¿cómo que con qué valencia? O sea, ¿cuántas hay o cómo? ¿Y ¿Qué es la valencia? ¿Qué es la valencia de una especie química o de un anión? La valencia. ¿Sí? En la tabla periódica. Todo parte de la tabla periódica, ¿no? De su química básica. Recuerden que el primer tema que se ve en química básica es tabla periódica. Son Las como propiedades de los tabla periódica. electrones. Mande. Son algo de los electrones. Son los electrones. Al final de cuentas, todo está en función de los electrones. Todo lo que existe está en función de los electrones. Todas las propiedades físicas de todo lo que vemos. Todo lo que existe, si gases, líquidos, sólidos, que densidad, que viscosidad, que todo depende de los electrones. Todo lo que podemos observar, de ahí parte todo, ¿no? De acuerdo a la teoría cuántica, ¿no? Entonces, todos los elementos que existen en la naturaleza tienen una estructura química, es decir, tienen una estructura atómica, perdón. Su núcleo y sus electrones que giran alrededor de ellos. Entonces, el sodio, dentro de la tabla periódica tenemos dos grupos grandes, unos a la mano derecha, la mayoría. Todos son positivos cuando se ionizan. Todos son positivos. Mientras que los otros poquitos del lado izquierdo, los negativos, los no metales, pues, todos son negativos cuando se ionizan. En la tabla periódica todos son neutros, ¿no? Recuerden que los elementos químicos y los compuestos químicos también son neutros, porque es el estado energético de menor consumo energético. O sea, están más a gusto ahí porque no se esfuerzan para nada, pues. Cuando están ionizados hay unas fuerzas químicas que los obligan a buscar su forma más estable y es estar neutros. Por eso los iones reaccionan entre sí. Entonces, el sodio está del lado
de su tabla periódica es un catión cuando está ionizado. O sea, es un metal, pues. Recuerden que todos los positivos se clasifican en metales alcalinos, alcalinoterrios y los metales de transición. Todos los que son la mayoría, el 80% de los elementos químicos tienen propiedades positivas, mientras que poquitos son negativos. Donde está el cloro, un compuesto siempre se forma por una parte positiva y una parte negativa. En la naturaleza es así, como todo en la naturaleza, ¿no? Lo blanco con lo negro, lo alto con lo bajito, lo positivo con lo negativo. Es muy complicado que se unan dos cosas que son iguales, ¿no? Los imanes, unan dos imanes por el lado positivo, no lo van a poder unir, ¿verdad? Unan dos imanes positivo y negativo y se atraen solitos, ¿no? Es la naturaleza, así funciona el universo, no hay nada. Entonces en los compuestos pasa lo mismo, siempre se buscan unirse un positivo con un negativo. Y por eso las fórmulas químicas siempre se forman así. Siempre están integradas y la que busquen, sí, todas. Entonces, viéndonos a su estructura atómica, todos los que son positivos en la tabla periódica, ¿por qué son positivos? ¿Por qué decimos que todos los elementos químicos que están, todos los anaranjados en su tabla, ¿no? Chequen que son la mayoría. Todos esos anaranjados, decimos que son positivos. Mientras que los poquitos negativos que están ahí, en este lado, son negativos. O sea, decimos estos son metales, todos positivos, y estos son no metales. Hacemos una diferenciación general muy rápida, ¿no? Ya después veremos que sí se diferencian un poquito entre ellos mismos, pero en sí, en esa generalidad así se separan. Pero ¿por qué decimos entonces que el sodio, cuál es la valencia del sodio, volviendo a eso, ¿no? El sodio en su estructura, cuando hicieron la configuración electrónica, recuerden, el sodio tiene un electrón único en su último nivel de energía. Si no hagan la configuración electrónica, 1, 2s, ¿verdad? 1s2, 2s2, 1p2, 2p2, y así. Se van a dar cuenta de que tienen un electrón libre en su último nivel de energía. ¿Sí? Entonces, en función de los electrones que tienen, es como se comportan. Entonces, ahí los elementos químicos comparten electrones para hacer enlaces químicos. Esos enlaces químicos es lo que mantiene unida la molécula. Entonces, buscamos en la tabla periódica, si ustedes ven cómo se forma ese compuesto, se forma de la misma forma en que se disocia. Para no alargarnos mucho, ¿no? ¿En qué se disocia este compuesto? Este compuesto sabemos bien que se va a romper de aquí. La parte negativa, la parte positiva que ya comentamos. El sodio va a ser positivo, el cloro va a ser negativo. Eso tenemos que visualizarlo ahí. Luego, ¿qué número de cantidad positiva y negativa? O sea, más 1, más 2, más 3, más 4. Si observamos aquí, aquí hay un 1 que no se escribe. El número 1 nunca se escribe. Aquí hay otro 1 que nunca se escribe, ¿no? Lo regreso. Va a ser 1 más. Lo regreso. Va a ser 1 menos. Por esa razón, este es positivo, no se escribe el 1, y este es negativo, no se escribe el 1. A ese valor se le llama valencia, y es el número que viene en la tabla periódica. Si checas el sodio, dice un 1, tiene un unito ahí, trabaja con valencia más 1 en su configuración electrónica. Y el cloro, si ustedes les checan acá, tiene varios números negativos porque forma diferentes tipos de compuestos. Sí, todos los negativos en la tabla periódica, los no metales, tienden a trabajar con una gran cantidad de números negativos, porque tienen propiedades muy específicas y forman muchos compuestos dependiendo de qué propiedad trabajen, ¿no? Ya cuando ven otro tipo de químicas, ahí los van a encontrar, ¿no? Pero el cloro trabaja en la mayoría de los compuestos, trabaja con -1, es su estado más estable. En casi el 90% de los compuestos trabaja con -1. Y ahí nos damos cuenta de que trabaja con -1, ¿sí? De esta forma, esa es la valencia, es el numerito que viene en la tabla periódica y que surge de tu configuración electrónica. Entonces, por ejemplo, en el nitrato, ¿ahí cuál sería su número de equivalente? Su cantidad de número de equivalentes.
para el cloruro de sodio. Decimos que cuando es una sal, es su valencia. Su valencia es +1, por lo tanto, su número equivalente es 1, porque forma un solo cloro, checa. Libera un cloro. Entonces el número equivalente, el número equivalente va a ser para este 1. Para el nitrato de plomo, que aquí está mal, le falta un 2 aquí. Haciendo el mismo análisis, el nitrato de plomo, el plomo, siempre ubiquen el catión y con eso saben cómo se descompone el compuesto. Todo lo demás queda formado en un solo compuesto, ¿no? ¿Cuál es el catión en el nitrato de plomo? El plomo. ¿Con qué valencia está trabajando? Porque en la tabla periódica tiene varios, forma varios compuestos diferentes, ¿sí? Ahí está el plomo con la valencia 2 y trabaja con, siempre batallo para encontrar el plomo. Con 4 y 2, está trabajando con la valencia menor. Por eso ese es nitrato plumboso, ¿sí recuerdan eso? Si trabajara con la valencia 4, PbNO3, 4 sería nitrato plúmbico, de acuerdo a la IUPAC, ¿no? A la nomenclatura IUPAC. Entonces ese nitrato plumboso, que dicen no plomoso, no plumboso, o nitrato de plomo 2 con la sistemática. ¿Con qué valencia está trabajando para saber cuál es su número equivalente? Regresamos el subíndice. Hacia acá y va a ser un 2 más. Es positivo. Aquí hay un 1 que no se escribe. 1 negativo. Por lo tanto, también sabemos su descomposición. Va a ser plomo, 2 más 2 nitratos. Y el nitrato es 1 negativo. Haciendo su descomposición. Es interesante refrescar esto, porque esto, jóvenes, es la base para el equilibrio químico, ¿no? Se van a dar cuenta de que cuando empecemos a trabajar con ácidos y bases, vamos a trabajar con todo esto. Maestro, ¿y qué pasó con el 3 del compuesto ese? El 3 no se alcanza a ver ahí, pero está en la molécula del nitrato. Ah, Sí, lo voy a poner aquí para que se vea mejor. PbNO3 es el ion nitrato 2. Pb2 positivo más 2 nitratos negativos. Recuerden que la parte negativa en los compuestos, en la solubilidad, en la disociación iónica, no se rompe. El ion nitrato, recuerden que hay como unos 9, 10 oxiácidos más usados que se forman en la naturaleza y que trabajamos mucho en química. El ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido fosfórico, el ácido crómico, el ácido yódico. Son puros oxiácidos. El ácido nítrico HNO3, cuando se disocia, produce el ion nitrato, por las reglas, ¿recuerdan? Entonces, ese radical tiene una carga de -1. ¿Por qué sabemos que el nitrato tiene carga de -1? Si no nos acordamos de la nomenclatura, de todo eso que les comento, descomponemos y conocemos la fórmula química del compuesto con el que estamos trabajando, que es a lo mejor no sabemos ni ubicar el nombre, ¿no? En ese momento y decimos PbNO3,2. Ahorita voy a ver cómo se llama. El saber cómo determinar su valencia nos ayuda mucho a seguir avanzando. ¿Ah? Devuelvo los subíndices. El subíndice que tiene el nitrato, el ion nitrato, es 2, por eso está por fuera del paréntesis. Eso significa que el plomo es 2 más, tiene la valencia 2 más. ¿Sí? Mientras que el plomo abajo tiene un 1 que no se escribe, pero lo devuelvo. Y decir que el nitrato trabaja con -1. Eso ya nos dio un valor, una información que no conocíamos. ¿Con qué valencia trabaja el NO3? Si no nos acordamos que viene del ácido nítrico, pues no vamos a acordarnos de cuál es su valencia. Pero ahí podemos definirla, es -1.
y el plomo es +2, ¿sí? De esa forma. Porque luego es importante saber con qué valencia trabaja el radical cuando estamos haciendo disociación de compuestos. Luego no nos acordamos con qué valencia trabaja algún radical. Pues yo siempre les comento cuando doy química básica y les recomiendo mucho. De hecho, en clase hacemos eso, ¿no? Hacemos una tablita, hacemos unas tablitas en donde vamos poniendo los compuestos y cómo se van disociando y cómo se llama cada parte que se disocia, para que tengan su tablita y siempre tengan a la mano la información de la nomenclatura y cómo trabaja con sus valencias, qué valencia tiene, porque es la base para entender la química, ¿no? Y hay que memorizar mucho eso, ¿no? Memorizarlo. Entonces, así es, como partimos, ¿no? Ya lo del nombre y eso, pues eso ya también es, yo siempre comento cuando doy química básica o química inorgánica en otras universidades, la nomenclatura es como aprender otro idioma, ¿no? Aprender química es aprender otro idioma. Hay que hablar hay que hablar químico, pues el químico habla un idioma diferente al de las personas comunes, la persona que tenemos que trabajar con la química. Y nos entendemos entre nosotros. Si le hablamos con nomenclatura química y propiedades químicas a una persona común, no nos entiende. Le podemos explicar algo, le podemos explicar el término agua en conceptos químicos y no nos va a entender, pero nosotros sí. Entonces tenemos que aprender ese idioma diferente, hay que aprenderlo. Hay que memorizarse las reglas, hay que memorizarse la estructura de los compuestos, es como el inglés, ¿no? Hay que memorizarse los verbos, la estructura de los verbos, las reglas para poder hablar inglés, la gramática. Aquí es exactamente lo mismo. Entonces sí requiere primero de mucha memorización. Y cuando batallamos para memorizar, porque es complejo memorizarse tantas, usamos herramientas, ¿no? Hagan sus tablitas con sus compuestos, cómo se disocian, qué son las valencias son las que trabaja cada uno, de tal forma que se les facilite el manejo de toda esta información, ¿sí? Porque se va usando en las demás químicas siempre la vamos usando, ¿okay? Entonces, eso como recomendación. Entonces, aquí si el plomo trabaja con valencia +2, es decir, tiene 2 electrones que puede compartir con 2 radicales negativos, en este caso, que es el nitrato. Y al compartirlos, pues, se le pueden unir 2 nitratos. Por eso vemos que hay 2 nitratos, porque la valencia es +2. Aquí está. El 2 depende del plomo. Es como decir, ¿cuántos NO3 se le pueden pegar al plomo? Pues 2, porque nada más tiene 2 electrones para hacer enlace, ¿sí? Y ese 2 es el número equivalente. Por eso para las sales, el número de valencia del catión, aquí me pasó ponerlo, ¿verdad? Número de valencia, ¿de quién? Del catión. Y el catión ya vimos que son todos estos. Los que están en el lado derecho de los compuestos siempre son los cationes. Del lado izquierdo siempre están los aniones. Siempre. Entonces, de esa forma podemos definir fácilmente cuál es el número equivalente, que es lo que nos interesa aquí, ¿no? El número equivalente. Para de ahí partir, ¿sí? Muy bien, pues ahí vamos a ir haciendo pequeños refresh, ¿no? De lo que considero que necesitamos para ir trayendo otra vez cuando entremos a ácidos bases, ¿sí? Que ahí vamos a entrar a los compuestos, ácidos bases nada más, pero aplicando las propiedades que vamos a ir revisando, ¿no? Entonces, con ese número equivalente, pues ya calculo el peso equivalente. Chequen que la cuestión es nada más calcular el número equivalentes. Porque el peso molecular, pues sabemos lo que es el peso molecular, ¿no? La suma de todos los pesos molares, o las masas molares, pues, de los átomos que forman una molécula, ¿no? La suma de todos esos. Y ya que tengo el peso equivalente, siempre conozco la masa. Prepare una solución o disuelva 10 gramos de una sustancia en 1 litro de agua y calcule su concentración. Siempre debo de conocer la masa. Entonces conozco la masa
la divido entre el peso equivalente y ya tengo el equivalente. Como calcular el mol, ¿no? ¿Cómo tengo el mol? Pues divide la masa entre el peso molecular. Aquí es la masa entre el peso equivalente. Y ya sustituyo en la concentración de normal y es dividir entre el volumen y ya tengo la normalidad. ¿Ok? En función de esto, podemos plantear un ejemplo que nos permita explicar esto. Y vamos a hacer un dibujito aquí. Un matracito forado. 450 mililitros. Y vamos a agregar 9.5 gramos de hidróxido de sodio. Y vamos a calcular su molaridad y su normalidad. Ok, voy a subirlo un poquito. Tenemos una solución, la cual preparamos agregando 9.5 gramos de hidróxido de sodio. Y luego lo aforamos. Siempre yo dibujo el matracito aforado porque es el matraz con el que se preparan las soluciones, ¿no? Podemos preparar la solución, una solución con cualquier recipiente que tenga medidas, ¿no? Pero sabemos bien que el matraz aforado, el matraz baloncito que le llaman balón, tiene una línea de aforo, tiene una rayita arriba y hacia ese nivel, cuidando el menisco ahí, siempre tenemos un volumen exacto de solución o de líquido que estamos midiendo, ¿no? Entonces, el problema sí estaría, ¿no? Prepare una solución agregando 9.5 gramos de hidróxido de sodio. ¿Y cuánta solución vamos a preparar? Prepara 450 mililitros. Siempre que preparamos una solución necesitamos conocer el volumen que voy a preparar de solución. Y la masa, ¿no? En este caso nos da la masa, calculamos la concentración. Sabemos bien, como todo en la vida, que podemos ir de arriba a abajo, de abajo a arriba. Entonces después otro problema nos puede decir una solución de concentración 0.2 molar, 450 mililitros de una solución. ¿Cuál es la masa que se utilizó para preparar la solución? Pues ahí nos tendríamos que calcular esos 9.5, ¿no? O sea, pero al final de cuentas, si podemos caminar de aquí hacia allá, digo, pues ya conocemos el camino, ahora vamos en reversa nada más. Digo porque los problemas así son. Pero en este caso, pues nos pide calcular la molaridad. ¿Cómo calculo la molaridad ahí? O calculen la molaridad. A ver, calculen la molaridad, que es relativamente más directo, ¿no? Y ya podemos desglosar la normalidad, que requiere 3 pasitos diferentes, ¿no? ¿Cuál será la molaridad ahí? A ver, tomen un minuto para calcular la molaridad. Necesitamos el peso molecular del hidróxido de sodio. ¿Cuál será el peso molecular del hidróxido de sodio ahí? Redondéenlo, ¿no? Por ejemplo, el sodio pesa 22.98, creo, ¿no? Entonces tomamos 23, ¿no? Ya cuando estén haciendo investigación y necesiten pesos moleculares exactos para cálculos muy exactos, pues ahí ya nos preocupamos por las fraccioncitas, ¿no? Porque también en las moléculas, algunos átomos se pasan un poquito, como el plomo, el hidrógeno, ¿no? 1.0060 y tantos, creo. Mientras que otros les falta un poquito para llegar. Casi siempre como que se suman y se restan y nos da un valor más o menos cerrado, ¿no? Cerrado. ¿Cuál será la molaridad ahí? Molaridad. Esto va a ser igual a moles entre litro de solución. Sabemos que molaridad es moles entre volumen, ¿verdad? Pero el volumen ya lo voy a poner en litros, porque sí que tiene que estar en litros. Necesito el número de moles. Masa entre peso molecular. Necesito el peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular del hidróxido de sodio? 40. 40, muy bien. 40, ¿qué unidades tiene?
¿40 qué son? Gramos sobre mol. Correcto, muy bien. Gramos sobre mol. ¿Cuánta es la masa? 9.5 gramos. Entre 40 gramos por mol. Cancelamos gramos, nos quedan moles, ¿no? Punto 2375. Mol. El cual sustituimos en nuestra ecuación. Punto 2375 mol. Entre el volumen en litros. 450 mililitros, sabemos bien que son punto 45 litros. Dividir entre 1000 para convertirlo a litros, ¿no? Punto 5278, redondeando al cuarto dígito. Y estos son mol por litro. Significa que la concentración aquí es, la puedo expresar de 3 formas diferentes, recuerden, ¿verdad? Puedo poner C es igual a punto 5278 molar. La molaridad es igual a punto 5378. Ahí no le pongo unidades. O la concentración es igual a punto 5278 mol por litro. Las 3 formas son formas correctas. De hecho, en muchos problemas o te la pone de una forma o te la pone de otra, pero siempre representa lo mismo. Esa sería la molaridad. Ahora la normalidad. Empezaríamos preguntándonos, ¿cuál es el número de equivalentes en el hidróxido de sodio? Dijimos. ¿Qué era? Sí mismo. ¿Cuál será el número de equivalentes? Número de equivalentes para la normalidad. Para el compuesto de hidróxido de sodio. ¿Cuántos hidróxidos forma? Uno, ¿no? Uno, pues número equivalente es 1. Peso equivalente, peso molecular entre número de equivalentes. Peso molecular, ya lo conocemos, 40 gramos por mol. Entre número de equivalentes, 1. ¿Qué unidades tiene? Pues un equivalente por mol. ¿Ah? Hay un equivalente por cada molécula, que es lo mismo que decir moles. Cancelamos moles, van a quedar 40 gramos por equivalente. Es correcto, no es el peso. Equivalente. Masa entre peso equivalente. ¿Qué masa tenemos? 9.5 gramos. Entre peso equivalente, 40 gramos por equivalente. Eso nos da 9.5 entre 40. Punto 2375. Cancelamos gramos equivalentes. ¿Verdad? Equivalentes. Por lo tanto, la concentración es igual a número de equivalentes entre el volumen en litros. Equivalente punto 2375 entre punto 45 litros. Eso va a ser igual a punto 5278. Que son equivalentes por litro. Por lo tanto, la concentración normal
es igual a 0.5378. O también la concentración es igual a 0.5378 normal. Y para este caso del hidróxido de sodio, nos damos cuenta de que es lo mismo. La próxima clase vamos a relacionar esa situación, ¿sí? Porque nos va a ayudar después a, si tengo uno, poder calcular la otra sin necesidad de hacer todo el trabajo. Nos damos cuenta de que hay una relación entre los dos, ¿sí? Y la relación, pues, es el número de equivalentes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Checan que es relativamente simple, ¿no? No tiene mayor. Hay que seguir nada más las fórmulas, el proceso. Bien, ¿no hay dudas, jóvenes? No, profe. Bien. La tarea que tienen por ahí creo que está para esta semana, pero en esa tarea incluye porcentaje en peso que vamos a ver el lunes. Las formas físicas. Entonces vayan haciendo la tarea, vayan resolviendo la parte donde pide la normalidad, la molaridad, y si pueden hacerlo de porcentaje, háganlo, si no, no. Lo vemos el lunes y ya le voy a cambiar la fecha de entrega, ¿no? Nada más. ¿Sí? Ok, profe. Dale, pues, entonces nos vemos, jóvenes, cuídense, nos vemos la otra semana. Gracias. Igualmente nos vemos.